Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos en Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos también en Twitter con el hashtag #enfaseexperimental o puedes escribirnos un correo a radio@sruk.org.uk. Hoy están conmigo María, Alex y Fran. Hola chicos. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Hola Mari Carmen. Genial, nos falta Fran, pero se unirá un poco más tarde. En el programa de hoy exploramos el mundo de la neurociencia computacional. Este es un campo interdisciplinario que combina neurociencia, ingeniería, matemáticas y computación para entender mejor cómo funciona el cerebro. Para empezar, la neurociencia computacional utiliza modelos matemáticos y simulaciones por computadora para estudiar el cerebro. Pues sí, Mari Carmen, la verdad es que lo interesante de estos modelos es que nos permiten a los científicos más inteligentes que yo, no a mí, pero permiten a los científicos recrear y analizar el comportamiento de las neuronas y las redes neuronales en un entorno controlado. Un poco así es como imagina poder observar cómo se comunican las neuronas unas con otras y cómo se dan las interacciones y cómo estas interacciones dan lugar a funciones complejas, como el hecho de levantarte de la cama, percepción sensorial o que recuerdes que cenaste anoche. Uno de los conceptos clave que vamos a discutir hoy son los de los circuitos corticales. Y estos son redes de neuronas en el cerebro que están interconectadas y que son responsables de procesar la información. Por ejemplo, los circuitos en la corteza motora están involucrados en la planificación y ejecución de los movimientos, mientras que los circuitos en la corteza auditiva son los que procesan los sonidos que escuchamos. Sí, y otro tema fascinante es el de las interfaces cerebro-máquina. Estos son unos dispositivos que permiten una comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas, lo cual tiene un enorme potencial para aplicaciones médicas, como ayudar a las personas con parálisis a controlar prótesis robóticas o incluso recuperar funciones perdidas debido a las lesiones cerebrales. Además, esto de cerebro humano y máquina está dando una sensación de Blade Runner de importancia. Eh, pero hablaremos también del aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial que es crucial para la neurociencia computacional. El aprendizaje automático permite a los investigadores analizar una gran cantidad de datos neuronales y optimizar los modelos para que estos modelos sean más precisos. Esto es fundamental para entender cómo las diferentes regiones del cerebro trabajan juntas y cómo podemos intervenir en caso de desórdenes neurológicos. Así que ya podéis ver que es un tema muy interesante, combinando datos y conceptos de áreas que están on the edge, como podemos decir, ¿no? Así que creo que va a ser una entrevista apasionante y nos vemos después. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy tenemos con nosotros en Fase Experimental a Salvador Dura Bernal. Salvador Dura Bernal, una destacada figura en el campo de la neurociencia, ha forjado su camino desde España y el Reino Unido hasta Estados Unidos, donde actualmente reside. Estudió su grado y máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, completó su doctorado en la Universidad de Plymouth en el Reino Unido y posteriormente ha enriquecido su experiencia trabajando en instituciones prestigiosas como la Universidad Johns Hopkins y actualmente desempeña su trabajo como Assistant Professor en el Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad Estatal de Nueva York, Downstate Health Sciences University, en los Estados Unidos, y es investigador en el Nathan Kline Institute for Psychiatric Research. Su investigación actualmente se destaca por su enfoque en comprender los complejos circuitos corticales a través de simulaciones destacadas a gran escala, utilizando supercomputadoras de vanguardia. Con una amplia experiencia en la integración de datos experimentales en diferentes niveles, desde lo molecular hasta la complejidad de las redes neuronales y sistemas, por lo que han desarrollado después modelos destacados de circuitos corticales motores, somatosensoriales y auditivos. Además, ha creado herramientas de software innovadoras como
netpine.org, que han sido adoptadas globalmente, empoderando a investigadores en más de 40 laboratorios para investigar los misterios de los circuitos cerebrales. Como educador, Dura Bernal también lidera el desarrollo de un innovador plan de estudios en neurociencia computacional y comparte su conocimiento en instituciones como SUNY Downstate y NYU. Su compromiso con la diversidad se manifiesta a través de su participación en programas de divulgación científica, donde comparte su experiencia en neurociencia con estudiantes de secundaria subrepresentados en Brooklyn. Reconocimientos como el Robert Furchgott Scholar Award y el Best Use of AI Award subrayan su contribución continua al avance de la neurociencia y su dedicación a formar futuros líderes en el campo. Y bueno, ahora damos paso a Salvador. Salvador, primero que nada, ¿qué te motivó a convertirte en neurocientífico? Hola, buenos días. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en este podcast. Y bueno, lo de neurocientífico, la verdad que fue un poco aleatorio. Yo acabé Teleco en Las Palmas y hice un trabajo de fin de grado de inteligencia artificial y entonces pedí doctorados sobre inteligencia artificial. Intenté en España, pero era muy complicado, así que acabé en el Reino Unido, en la Universidad de Plymouth, y aquí tenían un programa que era de inteligencia artificial combinado con neurociencia computacional. Yo en ese momento no sabía ni lo que era neurociencia computacional. Y cuando llegué allí resulta que era bastante más de neurociencia computacional que de inteligencia artificial. Y empecé a aprender sobre el tema y la verdad que me llamó mucho más la atención, me emocionó mucho el tema del cerebro y demás. Y bueno, pues ya hice mi doctorado en ese tema y después postdoc en ese tema y acabé en la Universidad de Nueva York, el State University of New York, trabajando sobre neurociencia computacional. Te iba a preguntar también, Salvador, que en aquel entonces, cuando empezaste a hacer tu doctorado, la inteligencia artificial y todos estos modelos estaban un poco desarrollándose en auge, ¿no? Entonces, también me imagino que fueron un tiempo un poco de transición. También puntuar que hoy tenemos aquí a Fran con nosotros. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola a todos. Encantado de estar aquí y muchas gracias a Salva por acompañarnos. Siguiendo con las preguntas y bueno, me estuve mirando un poco tus publicaciones y tal, y uno de tus trabajos más citados, digamos, se llama como el modelado multiescala y el aprendizaje automático, el machine learning, y dices que podemos aprender de estas herramientas computacionales. Eso lo dice, por ejemplo, en el título, ¿no? Pues entonces, digamos que referenciando ese trabajo te pregunto yo, ¿qué podemos aprender de estas herramientas computacionales? Sí, hola Fran, encantado de escucharte. Bueno, mira, esto está relacionado un poco con el último comentario también de Mari Carmen, que decía que cuando empezaba, ¿no? La inteligencia artificial todavía estaba como empezando y no se conocía tanto. Y es muy curioso porque mi doctorado en sí es bastante más relacionado con inteligencia artificial que lo que estoy haciendo ahora, que es mucho más biológico. Y de hecho ahí, digamos que estaba cuando estaban empezando todas estas cosas del deep learning, los primeros papers y ¿sabes? Todos los que son súper famosos ahora. Yo me leía sus papers entonces y no eran nadie todavía. Y entonces tuve un poco, digamos, la oportunidad de ir por esos dos caminos, un poco más el machine learning, inteligencia artificial dedicado al cerebro, o un poco más los modelos estos detallados, biológicos, multiescala, de los que voy a hablar ahora y demás. Y es curioso, por ejemplo, digo, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Porque podía estar ahora ganando mucho más dinero con, con el boom que ha pegado el AI. Pero bueno, no, creo que me gusta más todavía lo que estoy haciendo. Y nada, bueno, respecto al paper que me comentabas, la verdad que ese paper entré un poco de refilón, ha sido muy exitoso y se ha citado mucho porque el tema es muy general, entonces cubre muchísimos campos, el modelado multiescala se usa en muchos campos y el machine learning también, y entonces es súper citado, pero es verdad que no es uno de mis trabajos principales, digamos, sino puse una figura ahí y bueno, me ha tocado la lotería. Pero sí es verdad que los métodos que nombra son los dos que utilizo principalmente en el laboratorio. Entonces, el modelado multiescala y el machine learning, digamos. Entonces, para explicar un poco el modelado multiescala, se utilizan muchos campos, pero en el cerebro básicamente significa que el cerebro funciona a muchas escalas distintas, escalas espaciales y escalas temporales. Entonces, por ejemplo, si nos pensamos en el cerebro nuestro grande, así del humano, la parte de fuera que está como ondulada se llama la corteza y esa parte pues está como dividida en muchas regiones, pues una parte para procesar la visión, otra para el olfato, otra para el oído, otra para controlar los movimientos y demás. Entonces esta sería como la escala a cerebro completo que llaman.
Si hacemos como una especie de zoom dentro de una área de este cerebro, vemos lo que se llaman los circuitos corticales, por ejemplo, los circuitos corticales de la corteza motora o de la corteza visual. Y esto es como una escala más pequeña, de menos de 1 milímetro. Pero ahí están pasando millones de cosas también. Hay millones de neuronas, millones de conexiones sinápticas y demás. Pero es que puedes hacer otra vez otro zoom más, por ejemplo, a una neurona sola, y la neurona en sí es complicadísima, es un sistema complicadísimo que hay laboratorios que se dedican a estudiar una neurona individual durante 30 años. Tienen ahí unas dendritas con canales iónicos, con las sinapsis, con moléculas, están pasando un montón de cosas. Entonces, el modelado multiescala lo que intenta hacer es entender el sistema completo, que es el cerebro, en sus distintas escalas. Pues, desde las moléculas dentro de la neurona, cómo eso afecta a la actividad eléctrica que genera la neurona, cómo eso afecta a los circuitos, que son miles de neuronas conectadas juntas, y cómo se afecta a la actividad cerebral del cerebro completo, y cómo se interaccionan entre ellas estas escalas. Esa es un poco la idea del modelado multiescala. Y entonces el machine learning, que en realidad son como métodos, digamos, matemáticos de informática y demás, pues hay muchos tipos de algoritmos distintos, ¿no? Desde algoritmos genéticos que nosotros utilizamos para construir estos modelos, hasta los famosos deep learning, que son estas redes artificiales que le llaman, a algoritmos de clustering. Todas esas cosas utilizamos nosotros para construir los modelos y analizar los datos. Pero son solamente una herramienta, no nos centramos en machine learning, digamos. Y ya que estamos aquí, quiero hacer una puntualización que siempre hay confusión. Cuando hablamos de redes neuronales, la mayoría de la gente lo asocia a las redes neuronales estas de machine learning, ¿no? De las artificiales, que en realidad son como un concepto de informática y son mucho más simples que las redes neuronales biológicas, que son las que utilizamos nosotros. Las redes neuronales biológicas, lo que decía, una neurona es complicadísima y si las combinas hay miles de neuronas, sale un sistema súper complicado. Las redes neuronales de informática, digamos, de machine learning, son muy, muy simples en comparación. Cada, digamos, neurona artificial tiene una función matemática muy, muy simple comparada con la biología. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que esa distinción está muy bien que la hagas, porque sí que se le llama de la misma manera, ¿no? Neural network, pero como realmente dicen, ¿no? Yo también estudio cerebro, pero quizás de otra manera. También hago un poco de machine learning, pero con electroencefalogramas, pero sí que es verdad, ¿no? Porque el cerebro es muy complicado, ¿no? Es muy complejo y entender estas conexiones entre neuronas, que ya como bien decía, ¿no? Aunque sea solamente una neurona, entender las conexiones de esa neurona en esa parte del cerebro y sus conexiones con el resto en otras partes del cerebro es una función bastante compleja. Bueno, no sé si ya nos ha respondido a esta pregunta, pero podía detallarnos así de manera un poco más sencilla cómo utilizas estos modelos computacionales para entender el cerebro, si no nos lo has dicho ya. Sin problema. Bueno, voy a intentarlo. De forma sencilla no lo sé, pero voy a intentar. A ver, lo que intentamos hacer es como combinar o integrar todos los datos experimentales que están saliendo hoy en día en estos modelos multiescala. Entonces, tenemos mucha suerte porque hoy en día hay como una explosión de datos en neurociencia. Entonces, están haciendo experimentos a todas estas escalas que he descrito antes, ¿no? Desde la biología molecular de las neuronas a los circuitos, unas técnicas nuevas de microscopios electrónicos que pueden ver toda digamos, el cableado de las neuronas en mucho detalle, hasta experimentos, mediciones en el cerebro de la electricidad a distintas escalas. Puedes medir dentro de una neurona incluso el voltaje de la neurona, puedes medir fuera de un grupo de neuronas, que se llama el local field potential, puedes medir el electroencefalograma que te habías mencionado. Entonces, la idea de los modelos es un poco combinar todos estos datos en un solo sistema para intentar entenderlos mejor. Porque ahora lo que pasa es que hay como muchos laboratorios, cada uno estudia su pequeña partecita del cerebro y después hay que darle un poco de sentido a toda esa información y entonces es donde los modelos entran. Entonces nosotros combinamos, pues eso, modelamos distintos tipos de neuronas en una parte del cerebro y incluimos, por ejemplo, los canales iónicos que tiene esa neurona. Canales de potasio, de sodio, de calcio, todo de datos experimentales. Y después tuneamos esa neurona para que reproduzca exactamente los patrones de actividad que han medido experimentalmente. Entonces utilizamos superordenadores, tuneamos esas corrientes eléctricas o canales iónicos y entonces la neurona que resulta es como una copia exacta de la neurona del cerebro que hemos medido experimentalmente. Tanto la forma, porque reproducimos esa morfología, esas dendritas y toda la neurona,
como las señales eléctricas que genera. Y combinamos esa neurona con otras miles de neuronas para crear un circuito, que es más o menos la escala que nos centramos. Y también esas conexiones que metemos ahí están completamente basados en datos experimentales, ¿no? Cogemos de muchos laboratorios que han medido exactamente cómo se conectan las neuronas de distintas capas, por ejemplo. Ahí en la corteza se divide en 6 capas de neuronas. Entonces, metemos toda esa información de cómo se conecta cada una. Y lo que podemos hacer es que en ese momento tenemos una especie de mini cerebrito virtual o de un cachito del cerebro virtual con el que podemos experimentar, ¿no? Mucho más en detalle de lo que se puede hacer en animales reales. Tenemos a lo mejor 1 milímetro cúbico de un trozo del cerebro y podemos pues, generar señales muy realistas que las validamos contra los datos experimentales para ver que de verdad nuestro mini cerebrito reproduce la actividad real. Y después podemos hacer experimentos, ¿no? De qué pasa si cambio las propiedades de esta neurona, qué pasa si le meto electricidad aquí, qué pasa si pruebo este fármaco nuevo que cambia pues una proteína aquí o lo que sea. Entonces ves los resultados en tu mini cerebrito y después lo puedes probar en experimentos reales. Las predicciones que salen de tu modelo, las pruebas en experimentos reales y es una especie de loop, ¿no? Entre experimento y modelo. Un poco la idea. Y bueno, esto que habla de tu cerebrito, el cerebrito es computacional, porque Sí, no estamos hablando de moléculas. No, todo computacional, claro, pero a un nivel de detalle que, digamos, reproduce exactamente la realidad. Y primero haces como más experimentos en el laboratorio y luego de ahí extraes la información para hacer tus modelos y luego las pruebas de nuevo en el laboratorio. Yo trabajo con un montón de laboratorios experimentales, entonces nosotros somos solo computacional, pero tenemos, yo qué sé, 15, 20 colaboradores que nos dan datos y que después nosotros hacemos predicciones de lo que puede salir en sus experimentos y uno nos dice los resultados y hacemos ese ciclo entre modelo y experimento. Salva, y una pregunta que me viene ahora así a la mente, cuando hablas de modelos, yo he visto bastante tu trabajo y me parece a la hora de representarlo muy visual, con una figura que son muy didácticas, con muchos colores, etc. Y al final un modelo es una representación, ¿no? de la realidad con un montón de aproximaciones y limitada en algunas cosas, pero que nos permite entender un fenómeno. Yo tuve la oportunidad hace unos años de participar prácticamente como guía en una exposición que hubo en Estados Unidos itinerante sobre el trabajo de Ramón y Cajal. Y bueno, lo conocía algo, pero pude conocerlo más y me parece fascinante la capacidad que tuvo Ramón y Cajal, casi diría como artista, de representar y generar modelos que son, digamos, pintados prácticamente a mano de lo que él estaba observando en esas tinciones de cómo eran esas redes neuronales, esas neuronas, incluso cómo era el flujo de información a través de esas neuronas. Entonces, no sé cómo de familiarizado, supongo que bastante estás con el trabajo de Ramón y Cajal, pero me encantaría saber tu opinión sobre la relevancia de ese trabajo para lo que a gente como tú pues habéis hecho después y cómo de actual aún así es, a pesar de lo aparentemente rudimentario de su obra, ¿no? Sí, no, obviamente Cajal fue uno de los padres de la neurociencia, ¿no? Y es como un orgullo también que haya sido español y que tenga un papel tan importante. Y bueno, para el trabajo que yo hago, básicamente el primero que inició estas ideas fundamentales, ¿no? De, por ejemplo, que las neuronas eran elementos individuales, ¿no? Eso era como una de las principales ideas de Cajal. Antes se veía que el cerebro era como una especie de masa ahí toda unida y él identificó pues cada neurona es un elemento que se conecta con otros y tal, pero son cosas separadas. Y después lo que decía es el flujo de la información, ¿no? Que una neurona tiene el axón, que tiene como la parte de salida de la información, digamos, donde manda señales, y tienen la dendrita, que es como la antena de donde reciben señales. Entonces, ese flujo de información también es un concepto completamente nuevo, súper innovador que introdujo Cajal. Y bueno, hoy en día es verdad que, claro, las técnicas están muchísimo más avanzadas, pero justo hablaba con un investigador muy famoso de España, Francisco Clasca, que está en Madrid, y él hace estos estudios de single cell tracing, o sea, de neuronas individuales que miden exactamente por la ruta, digamos, que sigue estos axones y demás. Y decía, claro, si Cajal estuviera vivo ahora, esto sería su sueño, ¿no? Poder visualizar exactamente lo que él estaba dibujando a mano de forma automatizada de muchas neuronas para poder entender la circuitería. Y lo que nosotros hacemos pues un poco parecido. Nosotros estamos haciendo estos modelos matemáticos, digamos, ¿no? De alguna forma,
pero también estamos siguiendo esa morfología en 3 dimensiones de las neuronas y demás. Lo que decía antes de las visualizaciones, ¿no? Yo creo que es importante para comunicar tanto a la gente del campo científico como fuera, ¿no? Incluso nosotros mismos que entendemos todo, siempre nos ayuda mucho, yo creo, verlo visualmente. Y aunque nosotros lo que estamos haciendo son modelos matemáticos y demás, que al final son ecuaciones y números, el concepto que representan, yo creo que es importante representarlo de forma visual, gráfica y demás para que se entienda mejor. Sí, muy importante esa representación visual, ¿no? Y bueno, también volviendo un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Que por tus modelos también tienes información del cerebro por diferentes paths, ¿no? Por diferentes tipos de circuitos. ¿Cómo ayuda la computer stimulation también a entender cómo, por ejemplo, escuchamos y procesamos los sonidos o cómo procesamos la información sensorial? Sí, bueno, mira, te comento un poco. Yo me centro un poco en 2 o 3 áreas, que son el sistema motor, el somatosensorial que has mencionado, que es como recibimos el tacto y la propiocepción, y el sistema auditivo. Entonces, con el que yo empecé es el sistema motor un poco, que es el que más he trabajado los últimos años y demás, y la verdad que me parece fascinante, ¿no? Es un poco cómo conseguimos mover nuestro cuerpo y todos los movimientos que hacemos, tanto para hablar, también tenemos movimientos y demás. Vemos que esto es mucho más avanzado de lo que pueden hacer la mayoría de los robots hoy en día. O sea, ves los robots estos más avanzados y siempre pues, se caen para un lado y no tienen coordinación y es muy complicado que consigan o coger objetos bien y demás. Entonces, cómo el cerebro consigue hacer esos movimientos tan coordinados y demás, todavía es un misterio. Entonces, yo estudio la corteza motora, que es una de las áreas principales del cerebro que se encarga de coordinar estos movimientos. Pero claro, lo que vemos ahí es que hay un montón de otras áreas del cerebro que están involucradas. Entonces, la corteza motora, por ejemplo, es la que manda señales a la espina dorsal. Y de la espina dorsal se mandan señales a los músculos de las distintas partes del cuerpo, la mano, por ejemplo. La espina dorsal en sí ya tiene una cantidad de circuitos complejísimos que a veces funcionan sin que manden señales del cerebro mismo. Ellos mismos pueden hacer muchas cosas de forma automática. Al mismo tiempo hay una parte del cerebro que se llama el tálamo, que es donde recibe información sensorial. Del tálamo se manda a la corteza motora esa información sensorial para que se pueda procesar. Está el cerebelo, que es esta parte de atrás del cerebro que ayuda pues, a mantener el equilibrio y también tiene una copia de lo que se está haciendo. Los ganglios basales, que es como la parte de la motivación, también tiene un poco de movimientos automáticos. Entonces, toda esta información de alguna forma se concentra o se integra en esta corteza motora. Se recibe inputs de un montón de partes del cerebro, los combina de alguna forma, los integra, procesa algo y después manda esas señales mediante unas neuronas que se llaman corticoespinales a la espina dorsal para que se produzca el movimiento. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando, tenemos un circuito muy, muy detallado de esta corteza motora con 10.000 neuronas, de 15 tipos de neuronas distintas en distintas capas, con 30 millones de conexiones sinápticas. Y entonces lo que intentamos es averiguar cómo se está procesando esta información, cómo se transforma y cómo se manda estas señales. Entonces trabajamos con varios laboratorios que hacen experimentos, por ejemplo, en ratones. Un experimento muy curioso que el ratón controla un joystick para adelante y para atrás, lo mueve para los lados y tal. Entonces, lo interesante es que podemos relacionar las señales eléctricas del cerebro con el movimiento de ese joystick del ratón. Entonces, estamos viendo la relación, el link entre actividad cerebral y movimiento, exactamente, entre distintos tipos de neuronas del cerebro. Entonces, bueno, pues es muy interesante, no solo para entender cómo se procesa la información, sino también para tratar enfermedades, ¿no? Después tú puedes simular en el cerebro, en el modelo nuestro, distintos cambios que pasan durante las enfermedades e incluso intentar desarrollar tratamientos, ¿no? Enfermedades motoras, para epilepsia, esquizofrenia, este tipo de cosas. Sí, y yo personalmente también tengo un interés personal, ¿no? He dicho antes computer stimulation, pero quería decir computer simulation. Y tengo, más bien mi interés está en el procesamiento del sonido, ¿no? Porque yo también estudio el procesamiento del sonido del speech processing, ¿no? En general. Y cómo, pues, ¿no? Supongo porque tendrá que ver algo también con lo que estabas comentando. Y yo particularmente mido las oscilaciones del cerebro con electroencefalograma. Entonces vemos, ¿no?, cómo se sincronizan las oscilaciones con el sonido para ver si hay esto que llamamos cortical entrainment, ¿no? Y bueno, es muy interesante escuchar también que todo esto también lo estáis haciendo de manera más computacional con vuestros
sujetos. Pues igual tenemos que colaborar porque este es uno de los temas que de hecho estamos investigando, ¿no? Aquí en el Nathan Klein Institute, que es este otro instituto con el que colaboramos, ellos hacen solo experimentos en macacos, en monos, y se centran en el sistema auditivo y en el entrainment, como varios laboratorios como famosos de ese tipo de cosas, de oscilaciones y entrainment, más centrado en las señales estas LFP, de las Local Field Potentials dentro del cerebro, pero también tienen EEG. Y los modelos que tenemos son como el primer modelo que hay de la corteza auditiva del macaco. Y entonces ahí lo que hemos hecho es reproducir también las señales que ellos tienen de las distintas oscilaciones que se generan. Y bueno, estas oscilaciones ellos tienen la teoría de que se utilizan para decodificar el lenguaje, el speech, ¿no? O sea, hay como una especie de entrainment que sirve para procesar el sonido. Y sí, la verdad que es súper interesante los experimentos que estamos haciendo con ellos. Y este modelo, de hecho, lo estamos usando también para esquizofrenia. Y para esquizofrenia sí que utilizamos estos biomarcadores que le llaman de electroencefalograma, que significa que los pacientes que tienen esquizofrenia muestran unas señales distintas en el electroencefalograma. Entonces hay una frecuencia de 40 Hz que se llama gamma, que los pacientes normales sí la muestran y los pacientes sanos y los que tienen esquizofrenia desaparece esa señal. Entonces nosotros lo que hemos hecho es reproducir esa desaparición, intentar entender por qué, que son los distintos canales iónicos o sinapsis que están involucradas en esas oscilaciones y demás. Y después en el futuro estamos proponiendo desarrollar nuevos tratamientos para la esquizofrenia basado en estos descubrimientos. Entonces, de hecho, los tratamientos de esquizofrenia hoy en día están muy anticuados porque se basan todavía en una teoría un poco anticuada de la dopamina. Entonces, se sabe que hay mucho potencial para desarrollar tratamientos nuevos. Y exactamente porque en la esquizofrenia uno de los principales síntomas es las alucinaciones auditivas, ¿no? Quizá por eso. También, yo estoy un poco más enfocada en la dislexia, ¿no? Que también tiene que ver con el procesamiento auditivo, pero de otra manera. Súper, súper interesante. Y bueno, si nos podrías comentar un poco también sobre qué consiste tu herramienta NetPy NE, o no sé, supongo que se pronuncia así, y cómo puede ayudar a los investigadores en el estudio del cerebro. Sí, pues, bueno, le llamamos NetPine, pero cada uno le llama como quiera. Y esta, pues, la verdad que empezó un poco en el laboratorio nosotros cuando construimos estos modelos, como eran tan complicados porque tenían todas estas escalas y había que integrar mucha información, empezamos a desarrollar como nuestro propio código para facilitar ese proceso. Y empezó un poco como algo que hacía yo para mí mismo, después lo compartí con algunos del laboratorio y poco a poco se fue construyendo esta especie de herramienta que empezaron a utilizar un par de otros laboratorios y demás. Y entonces en algún momento ya decidimos cómo pedir financiación del NIH, que se llama aquí el National Institute of Health, que dan con muchas grants para investigación. Y entonces pues lleva ya más de 5 años financiándolo en el NIH, la herramienta, y pues lo están usando un montón de laboratorios alrededor del mundo y demás, que la verdad que es súper emocionante, ¿no? Ver que otra gente está utilizando lo que tú has hecho y lo están utilizando para construir un montón de modelos de distintas partes del cerebro, investigar un montón de enfermedades distintas y demás. Y bueno, la idea un poco de la herramienta es eso, facilitar ese proceso, ¿no? Hacerlo fácil para gente que no tiene mucha experiencia en programación, por ejemplo. Es una herramienta que está centrada muy en los parámetros biológicos, en lo que tú quieres meter para construir el modelo y no tanto en el código que tienes que programar para eso. Y además tenemos una interfaz gráfica con una aplicación web online que te permite hacer como todo gráficamente. Puedes construir los modelos en todas las escalas así en detalle, puedes simularlos, puedes hacer visualizaciones de las neuronas y demás, correr análisis y hacerlo todo un poco online. Entonces, la verdad que es mucho trabajo porque hacer todas esas cosas fáciles lleva mucho trabajo, lleva muchos años intentando mejorarlo. Pero bueno, bastante gratificante también. Animo a cualquiera que esté interesado, puede ir a la página web que es netpine.org, netpine, y bueno, ahí aprenden un poco más. Y bueno, hablando de gratificante, de todo lo que llevas investigado y desarrollado hasta la fecha, ¿hay algunos descubrimientos que destacarías como los más, no sé, emocionantes o sorprendentes de los que tienes usando tus modelos o en algún otro área?
Eso es curioso porque es una pregunta que nos hace mucha gente, ¿no? Los investigadores, siempre, ¿qué has descubierto? ¿No? ¿Qué es lo más emocionante que has descubierto? Y de alguna forma siempre son, no sé, para nosotros como pequeñas cosas muy de nicho, ¿no? De pues esta cosita pequeñita que para mí es súper emocionante, pues si te lo cuento a ti no tiene ningún sentido, ¿no? Pero eh, bueno, lo principal que hemos contribuido yo creo que son estos 2 o 3 modelos, ¿no? De la corteza motora y del sistema auditivo, de la corteza auditiva, que son los más detallados que hay hoy en día de esta parte del cerebro. Y entonces de ahí pues los estamos utilizando para muchas cosas. Yo la que estoy así un poco más emocionado es, por un lado, la corteza motora está con relacionarlo con movimiento, ¿no? Para entender un poco el rol de distintas neuronas en controlar el movimiento y demás. Por ejemplo, una de las cosas, predicciones que salieron del modelo es la importancia de estas neuronas inhibitorias, que, bueno, en el cerebro sabemos que hay neuronas excitatorias, inhibitorias, que activan más a las otras o que las reducen la actividad. Y pues parece que un tipo concreto de neuronas inhibitorias estaba controlando el cambio de la parte de planificar un movimiento a ejecutar el movimiento, ¿no? Nosotros siempre, antes de que vamos a hacer algo, hay una actividad en el cerebro que está planificando lo que vas a hacer y ahí todavía no te estás moviendo ni nada. Y en algún momento cambia a la ejecución de ese movimiento. Entonces, parece que había un rol de estos tipos de neuronas en cambiar la actividad de uno a otro y reclutando a otras neuronas excitatorias y demás. Entonces, un poco pues esos detalles ahí, ¿no? Al nivel de circuito y neuronas, de cómo se relacionan con el comportamiento, me parece súper interesante. Y después la otra parte es un poco también lo que nos comentaba de la esquizofrenia, ¿no? Eso estamos ahí bastante metidos ahora y intentando reproducir estos biomarcadores en el modelo auditivo y demás. Estamos haciendo 4 biomarcadores de esos, solo mencioné uno, que era el de los 40 Hz, pero hay otros 4. Y bueno, pues es muy, muy interesante intentar entender qué está pasando y trabajar pues en predecir esos potenciales tratamientos también. Tenemos otra colaboración con epilepsia también, con otra universidad, que también es bastante interesante ver con datos humanos también, para ver qué se podría hacer ahí. Y bueno, eso, pero todo pequeñas cosas, creo yo. Sí, bueno, que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo más excitante, qué es lo más emocionante que has encontrado, ¿no? Y realmente es un trabajo del día a día, ¿no? Que solo te salga algo significativo, ¿no? A veces es como, qué bien, ¿no? Pero no significa que, bueno, a veces es revolucionario, a veces pues solamente un pequeño avance, ¿no? Sí, bueno, yo a veces, solo por añadir algo aquí, que es verdad que siempre todos recibimos esta pregunta porque yo creo que la gente que no está dentro del mundo de la investigación siempre esperan algún tipo de respuesta del tipo, pues he descubierto la cura del Alzheimer o la fusión fría o una nueva galaxia, ¿no? Algo, algo así como impactante y no pequeños granitos de arena que son humildes y que entran dentro de un universo de descubrimientos que realmente son difíciles de destacar en sí mismos, ¿no? Bueno, ya nos habías comentado un poco antes, ¿no? Que colaboras con bastantes diferentes institutos, pues no sé, como has dicho antes, con los investigadores de esquizofrenia. ¿Cómo colaboras con estos otros científicos que yo me imagino también serán de otros departamentos o que serán interdisciplinares, tus colaboraciones y qué tipo de herramientas o recursos estáis desarrollando? Ya has hablado un poco de la esquizofrenia, pero no sé, coméntanos si es difícil colaborar o no y cómo pones a prueba tus modelos. Sí, bueno, la verdad que lo de las colaboraciones es, yo creo que de las partes más bonitas, y mi experiencia es que siempre que intenta establecer algo, contactar a alguien, siempre con mucha motivación y entusiasmo por parte de la otra persona, cuando ven tu trabajo, intentar conectarlos y demás. Entonces es casi a veces hay demasiadas colaboraciones, ¿no? Es difícil mantener ahí un poco el nivel con todas. Pues la verdad que lo principal que hacemos, como comentaba, es con laboratorios experimentales, ¿no? Que hacen estos experimentos y digamos que el intercambio es, ellos nos mandan datos experimentales de lo que miden y nosotros lo utilizamos para construir nuestros modelos y validarlos, ver que lo que sale en nuestros modelos es lo mismo que ellos. Y siempre es súper útil poder tenerlos como referencia, ¿no? Porque a veces también cogemos datos experimentales que están online, pero no conocemos al investigador y siempre resulta mucho más difícil trabajar con eso, ¿no? Porque no le puedes preguntar,
oye, ¿qué significa esta cosita que aparece aquí? ¿O por qué crees que no me sale esto? Y demás. Entonces, este tipo de colaboraciones cercanas con los de experimentales son súper útiles. Y después tenemos también colaboraciones con otra gente que está haciendo a lo mejor recursos computacionales o herramientas. Entonces nuestra herramienta está interfaceada con 4 o 5 otras herramientas, pues una para simular estas señales EEG de forma más realista, otra para la parte de molecular. Estamos haciendo como una colaboración con unos que simulan los astrocitos y las neuronas y las células glía del cerebro, que son otro tipo de neuronas. Entonces, bueno, pues siempre todas estas herramientas suelen ser libres de estas open source, ¿no? Entonces lo intentamos conectar unas con otras. E incluso con plataformas online. Hay una que está en Inglaterra, de hecho, el Open Source Brain, que lo llevan en UCL. Y ahí pues pone nuestra herramienta está disponible online y nuestros modelos también y demás. Así que bueno, tenemos colaboraciones de muchos tipos. Con el ámbito clínico también es un poco más distante, pero estamos empezando ahora más porque el ámbito clínico, claro, suele ser, bueno, es en humanos. Y entonces nuestros modelos hasta ahora eran animales, ¿no? De ratón y macaco. Pero ahora sí que estamos empezando a pensar en desarrollar modelos humanos y los de las enfermedades de los macacos se aplican también a humanos. Y bueno, justo hace poco nos contactó uno del Boston, Massachusetts General, algo así, que hace tratamientos en humanos con Alzheimer y con cánceres. Y estaba interesado en utilizar nuestros modelos para intentar predecir los efectos de su tratamiento, que hace estimulación con una cosa que se llama TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, a través del cerebro, y quería predecir un poco a nivel de circuitos qué efectos tenía lo que ellos estaban haciendo, y había visto nuestros modelos y demás, y estaba interesado en la colaboración. Claro, para nosotros es súper emocionante, y pues ahí estamos empezando otra cosilla por ahí. Oye, y quizás un poco relacionado a estas interfaces, ¿no? entre cerebro y máquina, ¿cómo podrían estas interfaces Muchas gracias. a personas que tengan, por ejemplo, lesiones cerebrales? Sí, pues, bueno, primero voy a explicar un poco lo de la interfaz cerebro-máquina, los Brain-Machine Interfaces, ¿no? Que están también en auge hoy en día. Hay un boom de estas tecnologías, tanto en investigación, que lleva ya bastantes años, como en industria, ¿no? Ahí ahora, pues, a raíz un poco de la compañía de Elon Musk, Neuralink, se ha hecho muy famosa. Han desarrollado estas interfaces primero para cerdos y monos y ahora para humanos. Pues lo que hacen un poco es, ¿no?, decodificar las señales del cerebro y por ejemplo, pues en personas que tienen parálisis motora, ¿no?, que a lo mejor no pueden mover los brazos ni las piernas, pues lo que hace es decodificar la señal, a lo mejor de la corteza motora, que es de donde venían esas señales que comentábamos antes, y utilizarlas para mover un brazo robótico, por ejemplo, ¿no? O mover, por ejemplo, directamente algo en la pantalla, controlar un cursor en la pantalla. Y esto se lleva haciendo durante muchos años en investigación, y desde monos hasta humanos, y hay pues, desde hace 5 o 10 años, pues un paciente, ¿no?, que controla un brazo robótico, puede coger objetos y demás, y lo último es que también siente lo que toca el brazo. Tiene un implante también en la corteza somatosensorial, entonces es un Brain-Machine Interface bidireccional que tanto controla como siente lo que está cogiendo con el brazo. Entonces eso también le ayuda a controlar los movimientos mejor y demás. Entonces, es verdad que el Elon Musk lo ha popularizado, pero falta un poco de reconocer, ¿no?, todo lo que se lleva haciendo en investigación durante 10, 20 años, que es de hecho más avanzado de lo que están haciendo ellos ahora, ¿no? Parece que cuando habla también es como lo ha inventado todo y está haciendo cosas que son de hace 5 o 10 años anticuadas todavía y demás. Pero bueno, nos viene bien porque la verdad que la publicidad siempre está bien para traer más dinero y demás, pero bueno, estaría bien que reconociera un poco también lo que se ha hecho anteriormente. Y bueno, en este campo creo que es muy emocionante todo lo nuevo que se está haciendo. Los interfaces estos para controlar movimientos ya existían de hace años, pero ahora se están haciendo, por ejemplo, para las emociones. Entonces hay unos estudios muy famosos ahora recientes de la Universidad de California, donde una paciente con depresión profunda, que lleva como 30, 40 años con depresión profunda, había probado todo tipo de tratamientos, desde terapias, estimulación, todo lo que había disponible y no funcionaba nada. Y entonces diseñaron este interfaz
cerebro-máquina bidireccional también, que medía de la parte del cerebro que reconoce, digamos, las emociones negativas. Entonces, cuando había una emoción negativa, el aparato lo detectaba y estimulaba una parte del cerebro que, digamos, que le hacía sentir bien, que eliminaba esta sensación negativa. Y todo eso de forma automática, ¿no? Estaba en closed loop, que se llama. Y entonces, nada, pues le metieron el aparato y como en 1 o 2 semanas, por lo visto había cambiado radicalmente. Dice que lo que sentía ella era como que le venían esas emociones negativas de antes y tal, pero ¡puf!, de repente desaparecían automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante, para mí, bastante increíble, ¿no? Que ya un poco lo sabíamos, ¿no? Que todo lo que sentimos y experimentamos está en nuestro cerebro, pero el hecho de poder controlarlo a este nivel y a este detalle y que realmente con una estimulación eléctrica cambies tus emociones, pues es bastante impactante, ¿no? Están haciendo cosas parecidas en memoria, por ejemplo, en gente que ha perdido la memoria para restaurársela, cosas así. Es muy fascinante todo el campo. Sí, sobre todo también como hablabas con el TMS, ¿no? Transcranial Magnetic Stimulation. Porque sí que es verdad que, bueno, yo también he escuchado de aquí que se han puesto en marcha también como devices, ¿no? Que ayudan a la estimulación del cerebro, como ondas que estimulan esas partes del cerebro que están más asociadas con emociones negativas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de personas que han sido diagnosticadas con depresión y tal, ¿no? Y bueno, esta pregunta quizá, pues se la hacemos casi todo el mundo que hace un poco AI, Artificial Intelligence, pero en el último año pues ha habido algunas cartas abiertas en la comunidad científica para llamar una parada al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y para el desarrollo de una inteligencia artificial más responsable. ¿Cuál es tu opinión sobre cuáles son los mayores riesgos de la inteligencia artificial y de estos modelos, ¿no? ¿Hasta qué punto son éticos? A ver, bueno, como toda tecnología, ¿no? Tienen peligros y formas de utilizarlo que son dañinas y muchos beneficios. Entonces, como todas las tecnologías nuevas que salieron, como Internet y demás, pues tienen los dos lados. Y yo no soy un experto en el tema, pues uno de los peligros que claramente que veo es esta desinformación, ¿no? Que se está viendo ahora exponencial y demás. Pero bueno, creo que este tema lo han tratado ya muchos expertos y está muy de moda, digamos. Yo me gustaría llamar la atención sobre un tema relacionado, que es la ética de la neurotecnología, ¿no? Que también es un tema que está surgiendo ahora. De hecho, las Naciones Unidas está haciendo una campaña ahora muy fuerte sobre la neuroética, los neuroderechos que le llaman y demás. Y está muy relacionado con la inteligencia artificial, pero la verdad que tiene sus connotaciones bastante distintas, ¿no? Entonces es un poco estas tecnologías que estábamos hablando ahora mismo sobre modificar las señales del cerebro, qué implicaciones éticas tienen, ¿no? Porque claro, al modificar el cerebro estás modificando, pues, básicamente lo que significa ser humano, ¿no? Estás modificando tus emociones potencialmente, tus recuerdos, tu forma de actuar, tu free will que le llaman. Entonces, creo que se abre un mundo que es incluso más complicado, si cabe, que el de la ética de la inteligencia artificial. Y bueno, con una compañera de la Universidad de Milán, que estudia Derecho Internacional, hemos estado trabajando los últimos 2 años un poco en este tema, hemos hecho un par de workshops, publicado algún artículo, incluso con UNESCO escribimos una especie de mini librito para llamar la atención sobre este tema y demás. Así que bueno, animo a la gente a que se informe también un poco sobre esto, la ética de la neurotecnología y a todos los peligros que también hay y los beneficios, ¿no? Y bueno, creo que es un tema que también va a explotar ahora en los próximos años y importante tener en cuenta, ¿no? Salvador, y por cerrar un poco una pregunta que solemos hacerle a la gente que pasa por el podcast, ¿qué consejo le darías a los jóvenes investigadores que están interesados en seguir una carrera, en este caso, en neurociencia computacional? Pues bueno, que se lancen, ¿no? Que es un mundo apasionante. La verdad que tiene muchas salidas hoy en día, yo creo, tanto en el mundo académico como en industria, ¿no? En las tech industry, por ejemplo, y demás. Tiene muchas salidas porque puedes ir por neurociencia, por medicina, biotecnología, inteligencia artificial. Además, como comentaba, ¿no? Hay como un boom de información tanto del cerebro, de neurociencia,
de las neurotecnologías estas que se están empezando a utilizar. Entonces yo creo que va a haber mucha demanda de este tipo de investigación en el futuro. Hay muchos recursos disponibles para aprender. Hay cursos online de calidad, vamos, increíble, que antes habría que pagar mucho dinero para conseguir las universidades. Ahora están gratis online de universidades de los mejores investigadores, los MOOCs, estos que llaman, ¿no? Los Massive Online Open Courses. Y bueno, en academia por lo menos hay muchas oportunidades para entrar. Hay un montón de posiciones de doctorado, de postdocs. De hecho, un poco la tech industry está llevándose un poco de la gente que solía trabajar en academia. Entonces hay un poco más de demanda. Y bueno, yo animo a la gente, industria está muy bien y te pagan un poco más, pero yo creo que, no sé, el mundo académico tiene una belleza un poco más, o algo un poco más especial, que tiene esa libertad, ¿no? De que el objetivo tuyo es estar centrado en aprender y en investigar cosas y en descubrir cosas nuevas. Ese es tu objetivo. En industria, al final, pues tu objetivo siempre es un poco vender, ¿no? Aunque lo digan de otra forma. Entonces, bueno, que también es una opción en el mundo académico. Yo animo a que por lo menos lo prueben. Y lo que siempre digo también, que contacten a los PIs, ¿no? A los Principal Investigators, a los líderes de los laboratorios, si quieren, por ejemplo, hacer prácticas o consultar si hay alguna posición. Normalmente los PIs estos están siempre muy abiertos a gente, y si tienes interés y motivación a aprender, suelen ser muy, muy receptivos. Pues muchas gracias, Salvador, por toda tu maravillosa respuesta, súper elaborada, y por estar aquí con nosotros hoy. Esperamos ver. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Salvador. Fascinante. Sabemos más de planetas lejanos que de lo que tenemos dentro de la cabeza. Muchas gracias. Un placer, Fran. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Estoy ahora mismo con Alex y María. Fran se tuvo que ir de nuevo, pero una entrevista súper interesante, que para mí personalmente también bastante enriquecedora. Hablar con este experto en El Salvador en neurociencia computacional, uno también de mis temas favoritos, y en el que hemos podido también ver el impacto, ¿no?, que tiene el AI, la inteligencia artificial, el machine learning también, en investigar cómo se desarrollan o investigar cómo funcionan las diferentes estructuras del cerebro y las diferentes, pues, redes neuronales, que ya es un trabajo complejo, ¿no? Pero también es complejo, pues, construir esos modelos de neuronas corticales y de redes de neuronas corticales, como nos ha dicho Salvador. Y bueno, chicos, ¿vosotros qué pensáis? Pues yo la verdad es que no, y me parece un tema, bueno, fascinante. Y me parece que lo que acabas de decir ahora, ¿no?, de sistemas complejos es un poco la clave. El cerebro es un sistema complejo, la inteligencia artificial es un sistema complejo, entonces intentamos combinar dos sistemas muy complejos para simplificar nuestro entendimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me fascina de la conversación, ¿no? En el momento en el que él dice, no, pues podemos simular una neurona y podemos hacer, pues, en cierta patología como está la neurona, y podemos simular eso, ¿no? O sea, esto me parece de una simpleza estúpida en el buen sentido de la palabra, ¿no? De cómo hemos llegado a poder hacer estas cosas con sistemas tan complejos. Y lo que decía, ¿no?, que al final incluso una neurona es muy compleja, pero somos capaces de simular eso. Y a mí es lo que me dejó boquiabierto, ¿no?, de la entrevista. Sí, Alex, me ha gustado mucho eso que has dicho de que utilizamos dos sistemas complejos para simplificar cómo entendemos, pues, estos sistemas, ¿no? Utilizamos la AI, que tampoco sabemos, bueno, sabemos cómo funciona, pero todavía falta mucho por abarcar. El machine learning también, ¿no? Y cómo funcionan las neuronas, que también, ¿no?, como decía Fran antes, que sabemos mucho de lo que hay fuera, ¿no?, de los planetas, del espacio, y quizás sabemos muy poco de lo que está dentro de nuestra cabeza, que al fin y al cabo es de donde salen estas ideas, ¿no? Muy interesante.
Pero es que a mí la verdad es que me parece fascinante, porque, bueno, Alex dice un sistema muy complejo con otro más complejo para simplificar. Pues simplificar, no sé yo qué decirte, porque para mí sigue siendo misterios de la naturaleza. Y es que yo me pongo a recordar, ¿no? Y me planto en cuando yo terminé la carrera y decidí hacer un máster, y yo hice un máster en neurociencia porque me parecía que el cerebro era fascinante. Luego, por cosas de la vida, pues tuve que cambiar, y una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que la ciencia te permite hacer. Y me fui a un campo completamente distinto, pero a mí el cerebro siempre me ha parecido una cosa súper fascinante, y para mí es creo que es uno de los mayores enigmas de la humanidad, el cómo funciona nuestro cerebro. Pero es tan complejo que para mí es, no sé, es súper emocionante y fascinante todo lo que pasa. Y el hecho de las matemáticas, que yo en matemáticas soy un 0 a la izquierda, el hecho de que Salvador pueda utilizar funciones matemáticas para entender lo que pasa en el cerebro es como... Uf, ¿sabes? Mi cerebro exactamente hace puff y explota y dice, bueno, eh, yo olé por su trabajo, de verdad. Me parece súper fascinante. Y como bien dijo él en la entrevista, si Ramón y Cajal estuviera vivo, yo creo que vamos, es su sueño. A mí me parece que además de simplificar, y ahora que es solo de la carrera, de cuando acabaste la carrera, es, tengo ahora flashbacks, ¿no? A esas prácticas de ordenador de la carrera donde, bueno, te daban un software que han desarrollado en algún sitio y, bueno, pues pude simular el voltaje de la célula, ¿no? Eh, Así es todo muy de hace 10 15 años igual. El salto que hemos dado y el hecho de que igual estamos hablando dentro de un par de años, las herramientas que Salvador nos menciona pueden estar disponibles para estos alumnos de la carrera que puedan simular ese tipo de cosas, a mí es lo que me dejó más alucinado, ¿no? Hace unos años las simulaciones eran de cosas un poco más simples, que ya entonces era un gran avance, pero es que ahora el paso que hemos dado hacia adelante y cómo eso lo vamos a poder distribuir o cómo vamos a poder enseñar a las futuras generaciones, a mí es lo que me parece también muy interesante, ¿no? Pues flashbacks, ¿no? Que tenía de estas simulaciones que hacías y que ahora van a ser incluso más importantes de alguna manera. Sí, Alex, estoy súper de acuerdo contigo. Y la verdad, Mari Carmen, muy celosa de que tú y Fran hayáis cogido el lead de esta entrevista, y hayas estado ahí con Salvador. Bueno, no hemos llevado a Mari Carmen a Estados Unidos. El presupuesto que tenemos en la radio no nos da para más, para tanto, lo siento. Pero bueno, que hayas podido tener esa conversación con Salvador. Espero que eso de colaboramos te salga adelante, porque, porque la verdad... Sí, sí, ojalá, ¿no? Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Para mí hay dos cosas que me llevo dentro de la entrevista, aparte de pues, lo interesante del tema, y es lo importante de que todos los científicos en el mundo nos llevemos este mensaje, y es que la ciencia es colaborativa, no competitiva. Hay algo que yo como persona que ha ido de laboratorio a bioinformática, de bioinformática a laboratorio, me gustaría que todo el mundo entienda, y algo que Salvador también ha dicho es que sí, ahora mismo hay un boom de Machine Learning, hay un boom con la inteligencia artificial, tienes muchísimas salidas, pero ellos se nutren, y su ciencia se nutren de los datos experimentales. Él ha dicho, tenemos muchos laboratorios, colaboramos con muchos laboratorios que nos dan datos, y es que se necesitan esos laboratorios que den los datos. Como hemos estado hablando ahora, el mundo de la ciencia es muy complejo, es decir, la biología es compleja, los sistemas biológicos son complejos, el cerebro es complejo, el universo es complejo, y no se puede entender lo que pasa en tanta complejidad con tu placa de Petri en el laboratorio. Necesitas colaborar en todos los sentidos, colaborar con con el laboratorio de allí que hace algo similar a lo tuyo, pero un poco más enfocado en esto, y colaborar con el de aquí que hace esto, y colaborar con el de aquí que hace lo otro. Colaboraciones se han hecho toda la vida de Dios, es decir, Einstein se mandaba cartas con gente y colaboraba, y lo mismo hacía Marie Curie, ¿no? Es muy importante que entendamos que necesitamos colaborar entre laboratorios y dentro de nuestro mismo grupo,
porque no todos somos expertos en todo. Y también otro take home message que me quedo es eso que ha dicho él de es muy importante. Es muy bueno que las compañías tan grandes como las de Elon Musk estén haciendo estas cosas, estén dedicando dinero a estas cosas, pero no nos olvidemos de también el trabajo importante y los descubrimientos que se hacen en un mundo pues como academia. Es de alabar, es decir, es de alabar lo que se descubre con el dinero que se tiene de las financiaciones. Hemos visto con el COVID que cuando tienes dinero se hace maravillas. Entonces, sí, estas compañías, muy bien por ellas, gracias por entrar en este mundo, pero no nos olvidemos también de los investigadores que estamos en las universidades, pues que también aportamos nuestro granito de arena con lo que nos dan. Sí, como decía él, ¿no? Que esta compañía de Elon Musk pues hacía un poco como el marketing, ¿no? El marketing para que realmente pues haya más financiación de otras partes o más funders que bueno, que al final estén más interesados en financiar tu proyecto de manera más experimental. Y la verdad que muy de acuerdo con María con estos dos take home messages, porque la ciencia es colaborativa y no nos olvidemos de dónde vienen los datos de laboratorios, porque si no, no puedes crear un machine learning, sino con qué fit, ¿no? Con qué alimentas tu machine learning, ¿no? Si no es con más datos. Y tienes que establecer lo que se llama ground truth, ¿no? Una base que dices esto es A, esto es B, ¿no? Y de ahí es de donde vienen los datos de los laboratorios especiales. Y muy de acuerdo con esos dos puntos. Sí, y yo creo que lo que acabas de mencionar, Mari Carmen, es ya para ir cerrando, es lo importante y es el verbo olvidar, ¿no? Creo que es parte de la naturaleza humana, pero incluso más en los últimos años, con la velocidad a la que se mueven las cosas, como olvidamos de dónde venimos, de dónde salen las cosas, ¿no? Y obviamente ahora, la inteligencia artificial está en todas partes y todo el mundo quiere aplicarla y me parece bien, ¿no? Es una gran herramienta. Lo que no podemos olvidar es que lo que acaba de decir Mari Carmen, que eso hay que alimentarlo. Entonces, y es lo que decía María, ¿no? Que los experimentos que haces en la placa de Petri siguen siendo importantes y van a seguir siéndolo siempre, ¿no? Porque incluso una cosa que es muy groundbreaking, como lo que hace Salva, se necesita alimentar de algo. Y entonces, eso también es lo que también se relaciona para mí, lo del olvidar con lo de Neuralink que decía Salva, que eso que está muy al día y que obviamente ha traído mucha atención al campo y eso siempre es bueno, pero que están haciendo cosas que se publican hace 5 o 10 años. Y entonces tampoco se puede olvidar que esas cosas ya se han hecho y quién las ha hecho y de dónde ha venido el dinero, ¿no? Que obviamente el marketing que puede hacer esta compañía o cualquier otra va a ser siempre mucho más grande que cualquier universidad, pero que eso se ha hecho y seguramente ellos lo están haciendo basado en el conocimiento que han tenido otras personas. Y está bien, ¿no? O sea, así funciona la ciencia. Pero quería hacer un punto sobre cómo la cosa siempre es más compleja y como siempre hay algo detrás que nos empuja a hacer y como alguien ya ha hecho cosas. Entonces, creo que es importante y con Salva lo hemos visto como hasta lo más groundbreaking que se está haciendo hoy en día, que es bueno, seguramente lo que está haciendo él, necesita de los que estamos en el laboratorio de alguna manera. Sí, pero bueno, necesitamos más científicos como Salva, tan inteligentes que sean capaces de tener hasta su propio programa. Sin duda. Sí, que iba a decir que son capaces de explicar conceptos tan complejos de la forma tan simple que él ha hecho, que bueno, eso es síntoma de grandeza, ¿no? ¿Sabes? De poder explicar cosas tan difíciles de forma tan simple no es para todo el mundo. No, así que nada, le deseamos toda la suerte del mundo y que la ciencia siga de su lado. Y bueno, chicos, con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a Salvador Dura Bernal por acompañarnos en el programa de hoy, a vosotros chicos por estar aquí, María, Alex y Fran, gracias a Ceru por hacer posible este podcast, a Carlos Bricio para que se nos escuche también y bueno, nos vemos a la próxima, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.